Hay objetos que pesan más de lo que marcan en la báscula. Lo supe en cuanto Elio entró, y depositó la caja de madera en el suelo, a medio camino entre su butaca y la mía. No la dejó caer, la arrió, como si contuviera algo frágil o volátil, flexionando las rodillas con un cuidado que no le había visto en los 3 años que llevábamos trabajando juntos. La noticia llegó sin preámbulos, directa como una piedra. Mi padre murió el martes. Me dejó esto. Su voz, siempre tan medida, tan precisa en el detalle, sonó hueca, como si viniera del interior de la propia caja. Sentí una punzada de algo que no era exactamente curiosidad, sino más bien una alarma profesional, un instinto de cautela. Prometí no husmear más de la cuenta. La caja era de cedro, o alguna madera similar, oscura y sin barniz. Calculé que mediría unos 50 por 30 centímetros. No tenía cerradura, solo una tapa que parecía encajar por simple gravedad, pero sus bordes estaban sellados con una única vuelta de cinta de embalar, amarillenta y reseca por el tiempo. Elio la había colocado de tal forma que la cinta quedaba de cara a mí, como una boca sellada que me interpelaba directamente. Mientras él se acomodaba en la butaca, ajustándose los puños de la camisa, yo no podía apartar la vista de ella. El aire de la consulta, de pronto, pareció densificarse alrededor de ese objeto, cargado de una historia que aún no tenía palabras. La encontré en su apartamento, encima de su escritorio, con una nota. Una sola frase: no la abras solo. Tragué saliva. Aquella instrucción póstuma nos incluía, me convertía en cómplice de un acto cuyo significado desconocíamos. Era un encuadre dictado por un fantasma. Y por solo, dije, más afirmando que preguntando, entendiste que querías traerla aquí, a este espacio. Elio asintió, con la mirada fija en un punto abstracto entre la caja y yo. No hay nadie más. No de verdad. El pacto quedaba sellado. No por mí, sino por la necesidad y por un muerto. Sentí el deber de trazar una frontera, por precaria que fuera. Elio, lo que sea que haya ahí dentro, lo abordaremos juntos. Pero dentro de este tiempo, de esta hora. Y al ritmo que tú necesites. No tenemos que abrir nada hoy. Ni siquiera tenemos que decidirlo. Me pedí prudencia. Mi función no era la de un notario existencial ni la de un artificiero de secretos familiares. Era, simplemente, estar. Él pareció aliviado por mis palabras, como si le hubiera quitado un peso, aunque el objeto real siguiera en el suelo. Entonces, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una hoja de papel doblada en 4. No era la nota de su padre. Era algo que él había escrito. Antes de venir, hice una lista, dijo, y su voz tembló por primera vez. Una lista de lo que creo que hay dentro. O de lo que temo que haya. Su mano, al ofrecerme el papel, se detuvo a medio camino. La piel de sus nudillos estaba tensa, blanca. Un sudor frío perlaba su frente, justo en la línea del cabello. Era la reacción corporal ante un precipicio invisible. Yo no moví la mano para coger la hoja. Esperé. El espacio entre nosotros se llenó con el zumbido del viejo radiador y el eco de una pregunta no formulada. ¿Tenía yo derecho a leer aquello? ¿Era un testamento, una confesión, un inventario de miedos? Dicho esto, la sesión acababa de empezar, y ya nos encontrábamos en un territorio sin mapas. La hoja de papel quedó suspendida en el aire entre nosotros, un puente frágil sobre un abismo de suposiciones. Mi impulso inicial fue cogerla, leerla, anclar la sesión en algo tangible. Pero dudé en decirlo. Leerla me convertiría en el depositario de sus miedos antes incluso de que él les hubiera puesto voz. Sería como saltarme un paso fundamental del camino, tomar un atajo por un sendero que él debía recorrer a pie. Quizá, propuse con suavidad, en lugar de leerla yo, podrías leerla tú en voz alta. Si te sientes preparado. Solo si tiene sentido para ti ahora. Devolvía la responsabilidad al único lugar donde pertenecía. Era una forma de decirle, yo sostengo la linterna, pero el camino lo alumbras tú. Elio bajó la mano lentamente y posó el papel sobre su rodilla. Lo alisó con la palma, una y otra vez, como si quisiera borrar las arrugas o el contenido mismo. Nos quedamos en silencio. No fue un silencio incómodo, sino denso, un silencio de trabajo. Se oía el roce de su pantalón de lana contra el cuero de la butaca, el murmullo lejano de una sirena en la calle. Era el sonido del tiempo dándole tiempo.
Finalmente, desdobló la hoja. La caligrafía era pulcra, casi arquitectónica, la de un hombre acostumbrado a poner orden en el caos. Pero la lista en sí misma era un archipiélago de temores concretos y abstractos. Empezó a leer. Posibles contenidos de la caja de cedro, leyó, con el tono de quien presenta un informe técnico. 1. Un reloj de pulsera detenido. El suyo, el que siempre llevaba. Detenido a la hora de su muerte. Hizo una pausa, respiró hondo. 2. Cartas. Cartas de mi madre que él nunca respondió. O peor, cartas de otra mujer que yo no conozca. 3. El olor a tabaco rancio y a whisky barato. Impregnado en la madera. 4. Un fajo de facturas sin pagar. La prueba final de su desastre. 5. Una fotografía. Una sola. Quizá de mí, de niño, para demostrar que alguna vez le importé. O quizá de nadie que yo reconozca, para demostrar lo contrario. 6. El peso de una disculpa que nunca llegó. Eso no se puede tocar, pero sé que está ahí. 7. Nada. Cenizas. Polvo. Una broma final. Cuando terminó, sus hombros se habían hundido ligeramente. Nombrar los fantasmas no los había hecho desaparecer, pero sí les había dado una forma definida. Su cuerpo lo registraba, el temblor de sus manos había cesado, pero ahora un tic nervioso agitaba su párpado izquierdo. La lectura lo había agotado, como si hubiera descargado un fardo pesado. Mientras tanto, yo pensaba en la naturaleza de las herencias. No heredamos solo objetos o deudas, sino también preguntas sin respuesta, silencios que ocupan más espacio que cualquier mueble. Heredamos la forma de las heridas de nuestros padres, incluso sin conocer la historia completa del golpe que las causó. Nos pasamos la vida tratando de amueblar esos vacíos, a menudo con nuestros propios miedos. No adelantemos, me dije. La tensión en la sala volvió a crecer, pero de una forma distinta. Ya no era la tensión de lo desconocido, sino la de lo temido y nombrado. Elio carraspeó, y en ese sonido gutural percibí una vergüenza repentina, como si se sintiera expuesto, infantil. Es ridículo, murmuró, mirando la caja con desprecio. Un hombre de mi edad, jugando a las adivinanzas con una caja de madera. Debería tirarla a la basura y ya está. El impulso de destruir, de aniquilar el problema, es una forma de defensa muy poderosa. Pero destruir la caja era también destruir la última pregunta de su padre. Ahí radicaba el dilema, no solo para él, sino también para mí. Mi trabajo era ayudarle a abrir la caja, a tirarla o a aprender a convivir con ella cerrada. El desprecio con que Elio miró la caja era una máscara fina para un dolor mucho más profundo. La idea de tirarla, de borrarla del mapa, era la fantasía de un niño que cierra los ojos muy fuerte para que el monstruo desaparezca. Y, sin embargo, el monstruo, la duda, el anhelo de un gesto póstumo de amor, seguiría ahí, agazapado en su memoria. No me parece ridículo, contesté, manteniendo un tono neutro. Me parece un intento muy honesto de prepararse para un encuentro. Sea cual sea. Él resopló, una exhalación corta y amarga. ¿Un encuentro? Mi padre y yo no nos encontrábamos. Chocábamos. O, más a menudo, nos ignorábamos con una precisión milimétrica. Como dos trenes que usan la misma estación pero en horarios opuestos para no cruzarse. La metáfora era dolorosamente exacta. Un trayecto compartido en la distancia. Volvió a mirar la lista que reposaba en su regazo. La arrugó ligeramente con los dedos, un gesto de impaciencia, de ira contenida que le subía por el cuello en una mancha rojiza. Era la escalada. La vergüenza estaba mutando en rabia. ¿Sabe qué es lo peor?, dijo, con la voz más afilada. Que en el fondo, lo único que me aterra de verdad no es encontrar deudas o cartas de una amante. Lo que me aterra es encontrar la prueba definitiva. La prueba documentada, negro sobre blanco, de que yo era una molestia. Un error. Un punto y aparte en su vida. La confesión quedó flotando en el aire, cruda y desnuda. El tic en su párpado se hizo más insistente. Su cuerpo entero parecía vibrar con esa humillación anticipada, la de buscar amor y encontrar, en su lugar, un expediente de indiferencia. Prometí no husmear, pero a veces el trabajo consiste precisamente en eso, en ayudar a alguien a husmear en su propio corazón, en los rincones que más teme. Pero con cuidado, con respeto.
El dilema ético, para mí, se presentaba ahora con una claridad brutal. Forzar la apertura de la caja en busca de una verdad sanadora podría ser una catástrofe. Sería someterlo a un juicio cuyo veredicto podría devastarlo. Con todo, dejarlo atrapado en la tortura de la duda tampoco era una opción. Elio, dije, inclinándome un poco hacia adelante, tratando de que mi voz fuera un ancla. Esa caja contiene la versión de tu padre. Su historia. Sus silencios. Pero no contiene la tuya. Tu historia sobre él, sobre ti, la has estado escribiendo tú todos estos días. Esa lista, señalé el papel arrugado en su mano, es el primer capítulo. Este era el gesto clínico. Nombrar su acto no como una adivinanza infantil, sino como un acto de autoría. Flexibilizar la regla no escrita de que el terapeuta es un mero espectador. Me estaba implicando, ofreciendo una interpretación que podía ser un refugio o una nueva jaula. Era un riesgo. Él me miró, y por primera vez en la sesión, sus ojos no estaban vacíos ni furiosos. Estaban llenos de una perplejidad casi infantil. ¿Mi capítulo? Sí, afirmé. El problema de las herencias es que a menudo creemos que tenemos que aceptarlas tal y como vienen. Como un paquete cerrado. Pero a veces podemos decidir qué hacer con ellas. No solo con el contenido, sino con el continente. Me levanté, un movimiento que rompió la simetría de la sesión. Fui a mi escritorio, abrí un cajón y saqué un cuaderno nuevo, de tapas negras y hojas blancas, y un bolígrafo de tinta fluida. No era algo que hiciera a menudo. Mi cuerpo se sentía extrañamente pesado, consciente de que estaba cruzando un umbral. Volví a mi butaca y, en lugar de sentarme, me arrodillé junto a la caja de cedro. El gesto me sorprendió a mí mismo. Coloqué el cuaderno cerrado sobre la tapa de madera. Luego, con la mano abierta, invité a Elio a que pusiera su lista, el papel arrugado, junto al cuaderno. Quizá la tarea de hoy no sea abrir la caja de tu padre, le dije, mirándolo desde abajo. Quizás sea empezar a construir algo encima de ella. Elio observó mi gesto, el cuaderno nuevo sobre la caja, mi mano extendida, y por un instante su rostro fue un lienzo de emociones en conflicto, la desconfianza, la sorpresa, una chispa de algo que podría ser esperanza. Arrodillarme había cambiado la geografía de la sala y la dinámica de poder. Ya no era el terapeuta en su butaca, observando desde una distancia segura. Estaba a su nivel, al nivel del problema, literalmente en el suelo con él. Lentamente, como si temiera que el movimiento fuera una trampa, se inclinó hacia adelante y depositó su lista arrugada sobre la caja, al lado del cuaderno. El leve sonido del papel al tocar la madera fue el único ruido en la habitación. Fue un acto de entrega, una aceptación de mi propuesta. Este era el reencuadre en acto. No estábamos negando el pasado ni el dolor que la caja representaba. Estábamos cambiando su función. De mausoleo a cimiento. De punto final a punto de partida. La acción simbólica era clara. Sobre la narrativa cerrada y posiblemente tóxica del padre, empezaríamos a escribir una nueva, la de Elio. Me reincorporé y volví a mi asiento. Elio permaneció inclinado, con las manos apoyadas en las rodillas, contemplando la nueva composición, la caja de cedro sellada, su lista de miedos y el cuaderno en blanco. Un tríptico existencial. No vamos a leer los diarios de tu padre, si es que los hay, le dije, recuperando mi tono más sereno. Al menos no ahora. Lo que sí podemos hacer es empezar a escribir el tuyo. Este cuaderno, señalé el objeto, es para ti. Para que escribas tu versión. Tu respuesta a esa caja. Puedes escribirle a él, puedes escribir sobre él, o puedes escribir de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con él. La única regla es que sean tus palabras, no las que temes encontrar escritas por él. Dicho esto, la responsabilidad volvía a ser suya, pero con una herramienta nueva. Ya no era un arqueólogo de un pasado doloroso, sino el autor de su propio presente. Pasaron varios minutos en un silencio absoluto. Elio no se movió. Su mirada iba de la caja a mis ojos, y de vuelta a la caja. Estaba procesando el cambio de guión, la posibilidad de que la libertad no consistiera en descubrir la verdad, sino en crear la propia. Finalmente, habló, y su voz era apenas un susurro. Nunca he llevado un diario. No sabría qué poner. No tiene que ser un diario, repliqué. Puede ser una lista, como la que ya hiciste.
O una sola palabra cada día. O un dibujo. O puedes dejarlo en blanco. El poder de esa libreta reside en que tú decides su contenido. A diferencia de esa caja. La tensión en sus hombros pareció disolverse un poco más. Se recostó en la butaca, el primer gesto de relajación en toda la hora. La mancha roja de su cuello había desaparecido. Entonces, dijo, pensativo, la caja se queda cerrada. Por ahora, confirmé. Se queda cerrada, custodiando la historia de tu padre. Y a su lado, empezamos a construir la tuya. No para reemplazarla, sino para que ambas puedan coexistir. La suya terminada, la tuya en proceso. El eco del objeto, la caja, había cambiado. Al principio de la sesión, su sonido implícito era el de un portazo, el de un secreto ominoso. Ahora, con el cuaderno encima, su silencio se había vuelto diferente. Era un silencio que hacía de base, de contrapeso. El sonido de un fundamento. Ya no era una amenaza, sino un hecho. Un hecho del pasado sobre el cual se podía, quizá, empezar a edificar. La sesión se acercaba a su fin. Lo sentíamos los dos. El trabajo intenso, el viraje emocional, nos había dejado en una especie de calma lúcida, el aire quieto que sigue a la tormenta. Elio miró el reloj de la pared. Luego, su mirada volvió a la caja. No puedo llevármela, dijo con una simplicidad abrumadora. No todavía. Pesa demasiado. No se refería al peso físico. La petición de Elio, no puedo llevármela, quedó suspendida en el aire, cargada de una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual compostura. Dejar la caja en mi consulta era más que una cuestión logística, era una transferencia de custodia, una petición de que yo compartiera la carga de su peso simbólico hasta que él se sintiera más fuerte. Esto abría un nuevo y delicado dilema ético. Mi consulta no es un almacén. Los límites del encuadre terapéutico son claros en cuanto al tiempo y el espacio. Aceptar que dejar a un objeto tan cargado era alterar esas fronteras. Podría crear una dependencia, una extensión de la terapia fuera de sus márgenes. Con todo, rechazar su petición en ese momento, amparándome en una regla rígida, habría sido una traición al trabajo que acabábamos de hacer. Habría sido un acto de abandono clínico, justo cuando él había dado un paso valiente para salir de la parálisis. A veces, la ética más profunda no reside en cumplir el reglamento al pie de la letra, sino en responder a la necesidad humana que se presenta ante ti, de forma prudente y justificada. Puedes dejarla aquí, asentí. Se quedará en ese rincón. No como algo guardado, sino como algo que está en espera. Esperando a que tú decidas qué hacer con ella, cuándo y cómo. Le di un nuevo significado a mi propio espacio. La consulta se convertía, para esa caja, en una sala de espera existencial. Un lugar seguro donde un pasado doloroso podía aguardar sin amenazar. Elio exhaló un suspiro tan profundo que pareció vaciarle los pulmones por completo. Era el sonido del alivio. Se levantó, y por primera vez en mucho tiempo, su postura no era rígida, sino simplemente erguida. Se acercó a la caja. No la tocó. Solo recogió el cuaderno de tapas negras y el bolígrafo. Sostuvo ambos objetos en sus manos como si fueran algo precioso, un instrumento delicado. La lista, dijo, mirando el papel arrugado que seguía sobre la caja. ¿La dejo también? Como tú prefieras, le contesté. Esa lista ya cumplió su función por hoy. Te ayudó a nombrar lo que temías. Puedes dejarla como testimonio de ese primer paso, o puedes llevártela. Es parte de tu historia. Tras un momento de reflexión, la recogió, la dobló cuidadosamente y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Fue un gesto de integración. Ya no era una lista de miedos a la que enfrentarse, sino un documento personal, el borrador de su primer capítulo. Nos dirigimos a la puerta. No hubo más palabras. El apretón de manos fue firme, como siempre, pero sus ojos ya no rehuían los míos. Había una conexión silenciosa, un reconocimiento mutuo del territorio que habíamos transitado juntos esa tarde. Cuando se fue, cerré la puerta y me volví hacia la sala. La consulta parecía inmensa, y la caja de cedro, en su rincón, se había convertido en un centro de gravedad silencioso. Me acerqué a ella. La madera olía a polvo y a tiempo. Su superficie era áspera bajo mis dedos. Ya no era solo la caja de Elio,
durante una semana, hasta nuestra próxima sesión, sería también mi compañera de silencio. Un recordatorio constante de los límites de mi saber, de la fragilidad de las historias que nos contamos y de la inmensa responsabilidad que es acompañar a alguien mientras intenta escribir una nueva. Miré el lugar vacío que había dejado el cuaderno sobre la tapa. La ausencia del cuaderno era tan elocuente como su presencia lo había sido antes. La caja, ahora sola de nuevo, parecía más vieja, más resignada a su condición de objeto cerrado. Su significado volvía a fluctuar. Ya no era un cimiento, sino un testigo mudo. Un punto de referencia en un mapa que todavía se estaba dibujando. Me senté en mi butaca, sintiendo el cansancio de la jornada, y supe que no había respuestas fáciles. Solo el lento y a veces torpe proceso de estar presente. Y, por hoy, eso tenía que ser suficiente.